En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Que la gracia de tu Espíritu Santo, que asistió a los que escribían la Sagrada Escritura como testimonio para nosotros, nos ilumine para comprender los misterios del amor y encontrar esas sendas de vida que tú a través de ella nos ofreces. Amén. De lectura de la profecía de Oseas, capítulo 8, versículos del 4 al 7 y versículos del 11 al 13. Han puesto reyes sin contar conmigo, han puesto príncipes sin saberlo yo. Con su plata y su oro se han hecho ídolos para ser encarcelados. Tu becerro repele, Samaria. Mi cólera se ha inflamado contra ellos. ¿Hasta cuándo no podrán purificarse? Porque viene de Israel un artesano. Ha hecho eso, y eso no es Dios. Sí, quedará hecho trizas el becerro de Samaria. Pues que viento siembran, segarán tempestades. Tallo que no tendrá espiga, que no dará harina. Y si la da, extranjeros la tragarán. Efraín ha multiplicado los altares para pecar. Solo para pecar le han servido los altares. Aunque yo escriba para él las excelencias de mi ley, por cosa extraña se les considerará. Ya pueden ofrecer sacrificios en mi honor y comerse la carne. Yahvé no los acepta. Ahora recordará sus culpas y visitará sus pecados. Ellos volverán a Egipto. Palabra del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos comenzado a leer este texto de la profecía de Oseas. Y afronta el profeta el tema del amor de Dios, su amor misericordioso. Un amor que no se deja doblegar por la infidelidad y la traición. Porque Dios es Dios y no hombre. El pueblo le ha sido infiel, lo ha traicionado. Pero Dios no se deja cambiar en su esencia, porque su esencia es el amor, la bondad y la misericordia. Hoy nos encontramos con este capítulo 8, versículos del 4 al 7 y 11 al 13, donde se retoma el tema de la infidelidad y se le pone el nombre de idolatría. La infidelidad del pueblo constituyó eso, la idolatría, una ruptura con la alianza pactada en el Sinaí como desconocimiento de la soberanía de Dios, como leemos claramente en nuestro texto. Han puesto reyes sin contar conmigo, han puesto príncipes sin saberlo yo. Con su plata y su oro se han hecho ídolos para ser encarcelados. En eso consiste la idolatría, en desconocer la soberanía de Dios, en obrar en nuestra vida sin contar con Dios. Eso ha sido y ha constituido la infidelidad del pueblo. Eso ha sido su infidelidad. La figura del becerro de la que habla aquí la palabra es la justificación religiosa del pecado. El pecado ha constituido en cambiar al Dios que se reveló en el Éxodo como Dios vivificador, liberador, por el ídolo del poder, a la manera de los otros pueblos opresores como Egipto, que ellos mismos habían padecido. En eso ha consistido la idolatría. Tu becerro repele, Samaria. Mi cólera se ha inflamado contra ellos. ¿Hasta cuándo no podrán purificarse?
El pueblo ha justificado su pecado. Casi que podríamos decir que la gravedad consiste en eso, en querer llamar bueno lo que es malo. Ellos se han apartado del bien para hacer el mal y han querido justificar este proceder de una manera religiosa. Porque viene de Israel. Un artesano ha hecho eso y no es Dios. Sí, quedará hecho trizas el becerro de Samaria, nos dice la palabra. El pecado entonces ha constituido en ese rebelarse contra Dios para dejarse llevar por sus propios antojos y justificar esas pasiones como si fueran queridas por Dios. Se han hecho un becerro, un Dios a su medida, un Dios a su imagen. La condena por eso no es tanto de que hayan elegido reyes ilegítimos, príncipes que Dios no escogió, como dice él, sino que se han dejado llevar por las injusticias en unas prácticas políticas que se asemejan a las de los otros pueblos que los oprimían a ellos. Así, ese deseo de poder los conduce ahora a la ruina. Los lleva a desconocer la alianza que un día hicieron con Dios en el Sinaí y a preferir las alianzas con los otros pueblos. Ellos querían ser poderosos a la manera de los otros pueblos, cuando Dios los llamaba a tener vida y a ser libres. Ellos querían tener poder. Pero esto es absurdo. El profeta lo va a decir, esto es muy absurdo. Proceder de esta manera es absurdo. Porque viento siembra y segarán tempestad. Tallo que no tendrá espigas, que no dará harina, y si la da, extranjeros la tragarán. Esta es una manera de hablar de lo absurdo que ha sido este proceder. El poder que ellos anhelan los ha llevado a esto que es sembrar vientos para cosechar tempestades, como dice la palabra. Es insensato. Actúan como si fueran un asno salvaje. Así ha obrado Israel, hermanos, como una prostituta cultural, creyendo que la fecundidad se la daría un ídolo. Los pueblos vecinos, los pueblos de Caná y el pueblo de Israel practicaron lo que se llama la prostitución cultural. Se creía que Dios era el que hacía fecunda la tierra. Entonces había unas prácticas, unas orgías en el templo y había unas mujeres que ejercían esta prostitución, una especie de sacerdotisas que tenían relaciones sexuales en el templo con los hombres que iban a fecundar la tierra para que esta tierra produjera. Entonces existió esta práctica que Dios condenaba por el uso y el abuso de la mujer, por muchas cosas, y porque la fecundidad no depende de eso. Pero ellos creían que la fecundidad, e Israel ha hecho eso. Israel ha creído que su fecundidad depende de esas prácticas exteriores vacías. Entonces el Señor le dice, siembran vientos y lo que recogen es tempestad. El resultado final será una espiga vana y sus esfuerzos resultarán infructuosos. No aprendieron la lección de la historia. Fueron incapaces de conocer al Dios verdadero que se revelaba en su historia. No fueron capaces de descubrir a ese Dios que se les revelaba como Dios de la vida. Por eso él le dice, Efraín ha multiplicado los altares para pecar. Solo para pecar le han servido sus altares. Aunque yo escriba para él las excelencias de mi ley, por cosa extraña las considerará. Ya pueden ofrecer sacrificios en mi honor y comerse la carne. Yahvé no los acepta. Ahora recordará sus culpas y visitará sus pecados. Ellos volverán a Egipto. No aprendieron la lección de la historia. Fueron incapaces de conocer al Dios verdadero que se revelaba en su historia. Les tocará reaprender,
Por eso dice, volverán a Egipto, es decir, al destierro. Vivir de nuevo la opresión para que valoren la vida que Dios les había dado y comprendan la libertad que les aseguraba la alianza. Volverán a Egipto, les dice el Señor. Hermanos, qué bella descripción nos hace la palabra de Dios hoy de lo que es la idolatría. La idolatría es la fe en un Dios que no existe, en un Dios que nos inventamos nosotros para que justifique nuestro proceder. Y la idolatría, un culto que no compromete con la vida, un culto vacío. Todos nosotros podemos caer en este pecado de idolatría, de abandonar la vida que Dios nos ofrece, de despreciar la libertad a la que somos llamados por dejarnos llevar por nuestros ídolos, por nuestras apetencias, por nuestro deseo de libertad que no termina, sino, como dice el primer versículo, encadenándonos y perdiendo la libertad, llevándonos a la ruina. Que esta palabra de Dios hoy nos reanime, nos rehabilite también. Que esta palabra de hoy nos haga tomar conciencia de que también nosotros hemos despreciado muchas veces a Dios y su soberanía sobre nosotros para construirnos a capricho nuestro, nuestros propios ídolos, artesanos de ídolos, del poder, artesanos del ídolo, del prestigio, del reconocimiento. Entonces buscamos poder, buscamos prestigio y del dinero. El Dios dinero, con el que creemos que se salva la vida. Y se nos ha olvidado que Dios sí nos da poder, pero para servir. Se nos ha olvidado que Dios sí nos hace prósperos y nos otorga bienes, pero para la generosidad, para el compartir. Se nos olvida que Dios también nos da reconocimiento, pero ese reconocimiento no es para humillar a otros, sino para ser punto de referencia, sal y luz del mundo. Dios no se opone al poder, Dios no se opone al reconocimiento, al prestigio. Dios no se opone a la búsqueda de la prosperidad. Lo que Dios se opone es a la idolatría del poder, del prestigio y del dinero. Porque cuando el poder se vuelve Dios, cuando el prestigio se vuelve Dios, cuando el dinero se vuelve Dios, se pervierte la razón de ser de la vida humana. Y entonces nos volvemos los unos a los otros como lobos que nos destrozamos. Y el poder nos lleva a la confrontación, a destrozarnos los unos a los otros. Y la búsqueda del reconocimiento nos lleva a descalificar a los demás porque creemos que si los otros son reconocidos, nosotros menguamos en nuestro reconocimiento. Y el afán de dinero nos lleva no a servir, sino a explotar a los demás, a cometer sin número de injusticias. No es que Dios se oponga entonces al poder, al prestigio o al dinero. Lo que Dios nos advierte es que no podemos volver ídolos. No podemos entregarle nuestra vida al poder, al dinero y a la búsqueda de reconocimiento. Porque terminaremos sacrificados nosotros y sacrificada la sociedad. Y terminaremos todos en la ruina. Busquemos entonces a Dios. Hagamos pacto con Él y seamos fieles a Él. Y sí, Él nos otorgará el poder para servir. Y Él nos dará la prosperidad para ser generosos. Y Él nos dará un nombre que nos hará testigos de su amor y de su misericordia en el mundo. Ánimo, hermanos, Dios está contigo, Dios está conmigo para que podamos salir adelante. Te alabo, te bendigo, Señor, y te doy gracias por este día y por esta palabra que hoy me diriges. Te doy gracias por cada hermano que ha escuchado esta palabra y que será de mucha edificación. Amén.